¿Estás enferma, Pati? Se nota. ¡Qué pesado, oiga! Ya. Vamos a empezar entonces, hermano. Cualquier vasito, Juanito. Ya empezamos, ¿no, Juanito? ¿Tienes que grabar algo, no? Ya, hermanos, vamos a empezar entonces el curso de hoy día en el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración, le invito a inclinar su rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre, bendito y alabado es tu nombre, glorificado eres tú, mi Señor, santo por siempre, Señor. En esta hora queremos darte gracias, Señor, por estar reunidos una vez más en este momento de aprender acerca de este estudio que nos debe entregar herramientas para poder comprender mejor y más fácilmente tu palabra. Dame gracia, sabiduría para compartir con mis hermanos lo que tú me has enseñado. Dale gracias y sabiduría a ellos para que puedan aprender a todos, Señor, sin excepción, danos espíritu de discípulo para que podamos aprender de tu palabra. Dios, gracias por todo, rogamos tus bendiciones, la unidad de tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a empezar, hermano. Juanito, que aquí no sé cómo hacer esta cuestión. Quiero entrar a la presentación, pero no la tengo abierta. Ah, ¿dónde se supone que está? El conquistador, curso online, 2020, hermenéutica básica. Tengo que hacer mucho. No puede instalar otra, la anterior está. Un poquito más. Hasta ahí. Ahí. Sí, ahí. Ya. Ya, partimos con el tema de hoy día, que es pasajes paralelos. La semana pasada, si ustedes recuerdan, dimos el contexto. Y la gran conclusión del contexto era, nunca se lee un versículo solo. Siempre tenemos que leerlo acompañado mínimo de los que lo anteceden y de los que preceden. Entonces, la idea del contexto entonces era
que podíamos encontrarlo en forma cercana, o sea, los versículos que estaban antes, los que están después, o en forma remota, que voy a estar en el mismo libro, pero en otro capítulo, o incluso fuera del libro, en otro libro. Hablábamos incluso de que podíamos encontrar el contexto en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Ahora, lo que sí había unas reglas que yo les voy a pedir que las repasen ustedes, que era siempre buscar, por ejemplo, si están leyendo libros poéticos, en los libros poéticos. Si están leyendo libros proféticos, buscar el libro profético. Si están leyendo el libro, en los evangelios, buscar en los evangelios. O sea, uno tiene que más o menos buscar el contexto, y para eso les mostré un armario con los libros, y la idea es basar ese anaquel. O sea, basarse en el anaquel. Si ya estoy en un evangelio, ¿qué libro está en el mismo anaquel? Ahí tengo que buscar, idealmente. Bueno, pero a veces el contexto no se encuentra o no tiene contexto. Y entonces se utiliza una segunda herramienta, que es la que vamos a estudiar hoy día, que se llama los pasajes paralelos. Pasajes paralelos. Entonces, puede suceder, como estábamos diciendo, que un texto esté aislado o sin una conexión con lo que lo antecede o lo que lo precede. Por ejemplo, si usted lee el libro de Proverbios, los proverbios son normalmente uno o dos versículos que lanzan una idea y se saltan a otra idea en los versículos que siguen. Similar situación se va a presentar en Eclesiastés y en los Cantares. Ahora, en el resto del escritor también se da, pero es menos frecuente. Normalmente es ahí donde no están, Ámbar, en Eclesiastés y los Nadia, Cantares. ven a ver a Ámbar, estoy en clase. Y en ese caso lo que utilizamos son los pasajes paralelos. ¿Qué son los pasajes paralelos? Son aquellos que en otros lugares de la Biblia se refieren al mismo hecho histórico, a la misma doctrina, a la misma enseñanza, exhortación o tema semejante. No tiene que ser el mismo, exacto, pero se refiere a lo mismo. Hecho histórico, por asesinar una historia, va a estar en otro pasaje de la Escritura. En los pasajes paralelos, generalmente hallamos ayuda para entender mejor el texto que tratamos de interpretar, sino que nos da una perspectiva más amplia de su significado. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver en algún ejemplo que vamos a poner de los evangelios, y usted lo va a ver, por ser, si usted lee el Evangelio de Marcos, es un evangelio súper sintético. ¿Por qué? Porque lo escribió un escritor pensando en los romanos. Los romanos eran gente que eran muy ejecutivos para sus cosas. Entonces, si usted busca detalles, no va a encontrar muchos detalles. En cambio, Lucas, cuando escribe Lucas, le escribe a una persona que está interesada en conocer acerca de lo que está pasando en el pueblo de Israel. Y como le interesan los detalles. Además, Lucas es un médico, por tanto está acostumbrado a escribir con mayor cuidado, con mayor atención. Entonces, usted va a ver diferencia en el Evangelio de Lucas con el de Marcos. Uno es más amplio, el otro más sintético. Pero Marcos tiene mejor ojo para escribir algunas cosas, por eso la gente lo prefiere. Mateo está ocupado en convencer a los judíos que Jesús es el Hijo de Dios. Por tanto, muchas de sus exhortaciones van orientadas a ese tema y enriquecen cuando usted está viendo desde esa perspectiva la lectura. Por eso los pasajes paralelos nos van, no solamente vamos a entender, sino que vamos a tener una perspectiva mucho más amplia del versículo. Ahora, cualquier interpretación que nosotros hagamos, si no hacemos esto de revisar los textos paralelos, vamos a cometer un error serio por no leerlos. Por tanto, por ejemplo, un predicador va a predicar acerca de Marcos capítulo 5. Él tiene escuché lo que decía, la obligación de leer
todos los textos paralelos de Marcos 5 antes de predicar. Porque es necesario examinar esos pasajes para ver la otra perspectiva, la amplitud de criterios, la amplitud de ideas que se vierten en ese pasaje. Por tanto, no es llegar y decir, ya voy a leer aquí en Marcos capítulo 5, no, usted tiene que buscar los pasajes para leerlos. Y cuando usted lee otro libro de la Biblia con un tema también, tiene que buscar los textos paralelos. ¿Por qué? Porque le van a permitir hacer un análisis más enriquecedor del tema. Mire, ¿dónde encontramos nosotros una fuente de textos paralelos? Usted sabe que hay paralelos verbales, dijimos que eran verbales, históricos. Entonces, en el caso de verbales, usted con la concordancia, ya les mostré la concordancia de Strong hace unos días atrás, con ella ustedes pueden buscar una palabra que les llame la atención o que ustedes crean, ver dónde se repite, dónde se habla este tema nuevamente. Si está hablando de un paralelo para la doctrina, para la historia, para los verbales, qué sé yo. Entonces, usted ahí ubica en la concordancia la palabra y acuérdese lo que hablamos aquí ir amarrando todo lo que hemos estudiado. Dijimos que una palabra por sí misma no tiene ningún valor, sino lo que el escritor quiso decir a través de esa palabra, ¿se acuerda? Y dijimos cuando buscábamos por ser la concordancia de Strong, una palabra la va a presentar en diferentes acepciones con ese numerito que había al lado. Ahí usted dice, se está refiriendo a tal cosa, tal idea está tratando de transmitir el escritor bíblico. Entonces, cuando usted está buscando textos paralelos verbales, o sea, la misma palabra que se repite en varias partes, tiene que buscar una concordancia, palabras que vengan con la misma idea de parte del autor. ¿Mm? ¿Se acuerda cuando hablamos de la ley? Y dijimos por ser que el apóstol Pablo le llamaba ley a la ley de Dios, a la ley de la carne, a la ley del pecado. Se fija, la misma palabra ley la aplicaba diferente. Entonces usted cuando va a predicar sobre la ley del pecado, no puede usar la palabra cuando se trata de la ley de Dios. Tiene que ser cuando esté referida a lo que estamos mostrando ahí, que es la ley de la carne. Entonces, usted en una concordancia puede buscar los textos paralelos verbales cuando usted está preparando una predicación o quiere entender mejor un texto. Ahora, si usted no tiene una concordancia bíblica, entonces puede usar las referencias. ¿Eh? ¿Qué son las referencias? Las referencias son las que están en la Biblia suya. La mayoría de las Biblias tienen una letrita, una referencia bajo. Usted busca un pasaje, por si está leyendo algo y dice A, B, C, D, y luego abajo aparece dónde se encuentra ese A, ese B y ese D. Estos se llaman referencias, ya no son concordancias, son referencias, nada más. Entonces, las Biblias normales las traen abajo. La Scofield por ser la trae al medio, una barra al medio. La Biblia Nueva Jerusalén la trae en la segunda hoja, abajo reserva un espacio para las concordancias, para referencia. También se puede usar la referencia, pero hay que tener cuidado con la referencia. La referencia está en lo que estábamos hablando. Puede ser aparente por una coincidencia verbal, pero no hay una equivalencia de concepto, lo que anula su validez. O sea, cuando usted use las referencias para hacer una predicación, cuando use las referencias para hacer un análisis exegético de un pasaje, tiene que tener cuidado. No basta con que se repita la palabra, se tiene que repetir el concepto que el escritor bíblico, acuérdense, esto tiene que aprender, si no se le tiene que olvidar nunca más. En la Biblia las palabras no valen por sí mismas, sino vale el concepto que el escritor bíblico estaba tratando de imprimir a través de esa palabra. ¿Mm? ¿Cómo se buscan los paralelos? Primero, buscarlo en el mismo libro. Si no lo hay, en los escritos del mismo autor. Por ejemplo, en el mismo libro, sino en lo escrito del mismo autor, cuando escribe por ser Pablo. Buscar qué es lo que dice Pablo acerca de ese tema. Si estamos hablando de la fe y Pablo está hablando de la fe, antes de irnos a leer lo que dice Santiago acerca de la fe, lo que dice Judas acerca de la fe, lo que dice Pedro acerca de la fe, busquemos lo que dice Pablo en otro lugar, ¿no es cierto? Buscamos entonces los paralelos en que Pablo se refiere a la fe
antes de buscar en otras partes. ¿Por qué? Porque no todos los escritores bíblicos apuntan una misma palabra en una misma forma. Vamos a ver un par de ejemplos más adelante, pero lo importante es, primero, tiene que buscarlo en el mismo libro. Si está leyendo en Corintio, trate de buscar un paralelo en Corintio. Si no, usted lo puede buscar en el mismo autor en otro libro. ¿Mm? Y después ya puede buscar en otras partes, porque lo ideal es que usted siempre se base en esto de ojalá en el mismo libro, ¿ya? Dos, si no aparece en el mismo libro, dar prioridad a los que aparecen en libros o secciones que tratan el mismo tema o cuestiones específicas, por ser los evangelios, las cartas paulinas, las cartas apostólicas, que es lo que estaba mostrando. ¿Se acuerdan cuando hablamos del contexto la semana pasada y mostramos ese armario con los libros? Aquí también se aplica la misma regla. ¿Dónde busco los textos paralelos? En el mismo libro, si no en el mismo libro, con el mismo autor, si no, ir buscando las literaturas afines. Por ejemplo, si usted está hablando de libros poéticos, no vamos a buscar en el Apocalipsis, porque no cuadra el Apocalipsis, que es profético, escatológico, con un libro poético. Entonces ahí usted tiene que, base ese dibujito que les mandé la semana pasada del tema del contexto, tenga ese armario a mano, siempre, porque por ahí busca los textos paralelos, ahí busca los contextos también. Lo tercero, bueno, lo que estábamos hablando aquí, los géneros narrativos, que ya lo habíamos conversado, buscar siempre el mismo género literario. Ahora, los textos paralelos pueden ser verbales y conceptuales. Los paralelos conceptuales existen donde hay correlación de hechos o de ideas, a pesar de que estos se expresen con diferentes palabras. ¿Me explico? O sea, yo estoy leyendo un pasaje, entonces voy a buscar un paralelo de ese pasaje, no voy a encontrar las mismas palabras, pero voy a encontrar una correlación de hechos o de ideas. Entonces yo busco un pasaje donde aparezca el mismo hecho o se manifiesten ideas similares, aunque no esté la misma palabra. Ahí estamos hablando de un pasaje paralelo conceptual. Y son verbales, obviamente, cuando es la misma palabra o frase que en el texto se repite en forma idónea o idéntico y semejante. Vamos a ver un ejemplo. Leemos este pasaje. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquí tenemos un pasaje que le escribe el apóstol Pablo a los Efesios. Obviamente vamos a tratar de encontrar, porque esto, yo les digo, mire, analice este pasaje. Si usted ve el contexto remoto de él, o sea, el cercano, perdón, no hay mucha luz al respecto en el contexto cercano de este pasaje, de este versículo. Entonces decimos ya, entonces voy a utilizar los pasajes paralelos, pero en este caso, como no es algo que se esté repitiendo porque no es una historia, no es un hecho, no es una idea, entonces tengo que buscar por la parte verbal. Cuando leemos este pasaje, ¿qué nos llama la atención? Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La palabra que salta aquí, a mí al menos, y a todos los estudiosos, es promesa. Entonces uno dice, oye, ¿qué es lo que se refiere a la promesa? Entonces, la pregunta es, ¿para quién es la promesa? Entonces, aquí el contexto no ayuda, porque si usted lo revisa se va a dar cuenta que no da luz al respecto. Entonces buscamos el texto paralelo. Es decir, ¿qué hacemos?
buscamos un texto paralelo verbal, buscamos un texto con la palabra promesa. Eso es lo que hacemos. Buscamos en una concordancia, buscamos la palabra promesa, siempre y cuando se esté dirigida en el mismo sentido. Aquí que está hablando de la promesa de los coherederos, de la promesa en Cristo Jesús. Con esa idea buscamos la palabra promesa en la concordancia. Romanos 4. Aquí ya no estamos en el mismo libro, pero estamos con el mismo autor, el apóstol Pablo. ¿Y qué dice aquí? Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham y a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces, a Abraham primeramente fue hecha la promesa y a su simiente. Los judíos eran descendientes de Abraham, por consiguiente, para ellos era la promesa. O sea, aquí está hablando de que la promesa era dada por Dios a los descendientes de Abraham, porque no por la fe, pero me dice, no por la ley fue dada a Abraham la promesa, sino por la justicia de la fe. O sea, ya la promesa, si bien es cierto es dada a Abraham, hay un problema aquí con la justicia de la fe. Entonces, deducimos nosotros que los gentiles están excluidos de la ciudadanía de Israel, eran ajenos al pacto de la promesa. Efesios 2 lo dice así, mire, en aquel tiempo estaba ahí sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, aquí claramente dice, oye, ¿a quién le fue dada la promesa? Al pueblo de Israel, a través de Abraham. Y los gentiles como nosotros, excluidos de la promesa porque estábamos sin Cristo. ¿Qué dice al respecto? Pero el Evangelio revela que son descendientes de Abraham todos los que creen en él. Aquí seguimos, acuérdense que estamos buscando todas las partes de la Biblia, del Nuevo Testamento, que escribió Pablo y que aparece la palabra promesa. No se lo olvide eso. Y aquí no estamos sacando de un saco versículos saltados. Usted dijo, mi problema es la promesa, por tanto yo voy a buscar en la palabra del Señor, en los escritos del apóstol Pablo, todas las veces que aparece promesa, y esa es la que estamos leyendo. ¿Ya que qué dice? Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. O sea, si bien es cierto, en una parte Pablo enseña de que la promesa era para los hijos de Abraham, en otra parte Pablo enseña de que nosotros los gentiles estábamos ajenos a la promesa. Aquí en Romanos 4 dice, pero para que la promesa sea firme, no solamente para los que por la ley, sino para los que de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Y cuando le escribe esto, le está escribiendo a los romanos, que son gente gentil, no son judíos. Y mire lo que dice en Gálatas 3, también escrita por el apóstol Pablo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que en Cristo y solo en Él, los judíos y gentiles constituyen los auténticos descendientes del patriarca, herederos de la promesa. Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy y herederos según la promesa. Miren la vuelta que hemos dado. Leímos un pasaje, lo voy a buscar para atrás, déjame encontrarlo. Leímos este pasaje y dijimos que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Voy a hacerle la pregunta y usted póngase la mano en el corazón, sobre todo los que son predicadores. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo? Muchas, incontables veces. La hemos leído en los servicios de la iglesia, la hemos leído cuando nosotros hemos predicado en este pasaje, la hemos escuchado que la han predicado, la hemos leído cuando leemos la Biblia,
Pero dígame, ¿cuántas veces usted dijo, voy a buscar los pasajes paralelos de este versículo? Los pasajes verbales, paralelos verbales de este versículo. Voy a tomar la palabra promesa y voy a buscar todas las partes donde el apóstol Pablo habló de la promesa en este sentido, en el sentido de la heredad en Cristo Jesús. Y mire, encontramos en Romanos 4, encontramos en Efesios 2, encontramos en Romanos 4 nuevamente, encontramos en Gálatas capítulo 3, encontramos nuevamente en Gálatas capítulo 3, y mire lo que dice el último, y vosotros sois de Cristo, ciertamente, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. O sea que el primer versículo que hablaba de que la palabra del Señor decía de que había una herencia, una promesa, decimos ahora, es para nosotros también, porque en Cristo somos partícipes de esa promesa. Esto es un trabajo con los textos paralelos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros cuando estudiamos un pasaje cualquiera ahora? Decir, mira que está hablando de la gracia de Dios, por ejemplo. Voy a buscar todas las partes en que el apóstol Pablo habló de la gracia, de la gracia redentora de Dios. Y usted busca los pasajes y empieza a estudiarlo, empieza a analizarlo y va a llegar a conclusiones como estas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Una visión más amplia, porque yo podría haber leído al tiro este, y haber dicho, no hermano, la gracia del Señor, la promesa es para nosotros porque también somos herederos de Abraham. Pero cuando nosotros hacemos los textos paralelos, todos los textos paralelos verbales, nos enriquecemos, tenemos una visión más amplia de la idea, tenemos una visión más amplia de lo que significa la herencia, la herencia de la promesa para los hijos de Dios. Este es lo que se hace con un pasaje paralelo verbal. Otro ejemplo de utilización de pasajes paralelos. Veamos otro ejemplo. Miren lo que hace aquí. Aquí lo ideal, hermanos, si alguien pudiera leer en la Biblia este pasajito, voy a anotar aquí porque no lo anoté en la hoja. Alguien que busque en Mateo 9 del 2 al 8. Mateo 9 del 2 al 8. Lo leo. ¿Quién va a leer? Ya. Ya. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver a Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entre paréntesis, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Ya. Aquí lo importante para este análisis que vamos a hacer no es todo el pasaje, sino que la primera parte dice que venían 4 hombres, trajeron un enfermo al Señor. ¿Cuánto dice? Hermano Andrés, lea de nuevo la pura empresa nomás. Primera parte. Y sucedió que trajeron un paralítico tendido sobre una cama, esa parte. Eso nomás. Trajeron Y al un ver a Jesús, paralítico sí, tendido sobre una cama y lo pusieron delante del Señor, ¿no es cierto? sí, No dice nada más. exacto. Ahora, nosotros no sabemos la historia porque la han predicado muchas veces en la iglesia. Pero si usted lee este pasaje, dice, trajeron un hombre paralítico en una cama.
¿Cómo lo trajeron? No tengo idea, si lo traían en un carro, si lo traían al hombro, si lo traían 2 de ellos arrastrando la camilla. No dice nada. Veamos el paralelo. El paralelo ese es... Ivonne. Marcos 2. Marcos 2. Lea ese pedacito de Marcos 2. Marcos 2. Marcos 2, 12. Ahí está el 2. ¿Lo leo? Sí, léelo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ahí nomás. Al ver Jesús la Hasta fe ahí de nomás, ellos, hermano. Ahí nomás. Ahí nomás. ¿Se fija que Tiene aquí ya razón. tenemos más luz al respecto? Ya se nos Exacto. empieza a ampliar la visión. En delante dijimos, trajeron un paralítico. Ahora ya dice que lo trajeron entre 4, así que suponemos que era una camilla y cada uno traía una esquinita. Y es más, da un detalle. Porque lo trajeron y trajeron a Jesús y lo pusieron delante del Señor. Ahora este escritor dice, y se subieron arriba del techo y abrieron un forado y lo bajaron delante. Oye, medio desastre que hicieron en esa casa. Leamos el otro paralelo que hay. ¿A dónde está el otro pasaje? El otro lo encontramos en Lucas. Lucas capítulo 5, del 17. Hermano Andrés, usted mismo léalo. Lucas 5, Lucas 17. Sí, Lucas 5, 17. el pedacito que estamos hablando nomás. Lucas 17. Lucas 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho un hombre que estaba paralítico, procuraban levantarle adentro y ponerle delante de él. Vale. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, Ahí nomás. poniéndole en medio delante de Jesús. Ahí está. Esa es otra versión. Fíjese lo que dice acá. Acá añade una cosa súper interesante. Dice, estaban presentes los fariseos y los doctores de la ley, porque de repente Jesús se pone a pelear con ellos después. ¿Y de dónde salieron? Es que estaban ahí. Estaban ahí. Entonces, este escritor bíblico nos dice, estaban los fariseos, estaban los doctores de la ley, y más nos da un detalle más, dice, y trataron de meterse, ellos no iban a subirse al techo, ellos trataron de meterse por entre medio de la gente a poner el lecho delante de Jesús, y no pudieron. Entonces alguien dijo, subamos arriba del techo. ¿Y el techo era de qué? De tejas. Entonces sacaron un par de tejas y bajaron al enfermo y lo pusieron delante de Jesús. ¿Se da cuenta que estamos enriqueciendo el mismo pasaje con las diferentes lecturas? El primero nos decía, trajeron un enfermo y lo pusieron delante de Jesús. No dice nada del techo, no dice cuántos eran, no dice que estaban los demás. El segundo pasaje decía, 4 hombres trajeron y se subieron al techo y abrieron un forado. Entonces ya nos dio más luz, ya sabemos que son 4, sabemos que se subieron arriba del techo. Y el tercero dice, estaban los fariseos, estaban los escribas, y no trataron por abajo, no pudieron, se subieron arriba. Ahora, ¿esto cómo se enriquece más todavía? Con un librito que usted puede tener en su casa o información de cómo eran las casas en los tiempos de Jesús. Mi señora me regaló un libro que se llama Usos y Costumbres de la Biblia, que es un libro maravilloso. Es un libro que enseña sobre las monedas que había en los tiempos de Jesús, cómo eran las casas, cómo se vestían, cómo era la costumbre de criar a los hijos, cómo era la costumbre de educarlos,
cuáles son las plantas que había, los animales, cómo es la geografía. Y ahí usted dice, ¿cómo eran las casas? Y ahí aparece cómo eran las casas, que tienen un primer piso, un segundo piso, donde se ponían los granos, se ponían los té, las cosas para que se... Y en internet también hay material de eso, también puede encontrar usted, cuando se pone a instruir en internet, en vez de estar jugando en internet, busque material que le sea interesante y lo va guardando, se hace una carpetita, usos y costumbres, cómo eran las casas en los tiempos de Jesús, qué animalitos habían en los tiempos de Jesús. Por si cuando prediqué un día acerca de la puerta de las ovejas, ¿se acuerdan ustedes? ¿Y qué dijimos de la puerta de las ovejas? Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Y por qué lo dijo? Y todos entendieron, porque era costumbre que los pastores, que los rediles no tuvieran puerta. Y el pastor se acostaba en la puerta del redil para evitar que pasaran las ovejas. Y se transformaba el pastor en la puerta de las ovejas. Por eso cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, nadie se extrañó. ¿Se fija? Entonces ahí nosotros tenemos que ir aprendiendo un poquito. Entonces, los textos paralelos aquí, si usted se fija, nos permitieron enriquecer y tener una visión mucho más amplia de un pasaje gracias a que nos dimos el trabajo de buscar los textos paralelos. Cuando usted le toque predicar en unos días más, cuando le toque hacer un servicio, ¿qué tiene que hacer entonces usted? Buscar los textos paralelos, leerlos con cuidado para ver si se enriquecen unos con otros. Seguimos. Esto lo vamos a saltar porque obviamente lo que estábamos analizando recién. Entonces, tomado los tres, permite una descripción del suceso sin hacer uso de imaginación. Claro, porque a veces los hermanos empiezan a inventar también en el púlpito. Entonces, hermano, dice, ¿sabes? Se subieron arriba y hicieron... No, si la escritura dice todo, es cosa de leerlo. ¿Ah? Otro pasaje que podemos esclarecer es el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, 20, 26. ¿Qué dice? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Este versículo es complicado. Es de esos versículos oscuros de la Escritura. Acuérdense que aquí tenemos que utilizar todo lo que hemos aprendido en el curso. Porque ¿cómo el Señor nos va a enseñar a aborrecer, hermano? El Señor no puede enseñar eso. Busquemos un paralelo. Mateo capítulo 10, verso 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces aquí este versículo paralelo nos permite aclarar el concepto que Jesús estaba usando. Entonces aborrecer en el texto de Lucas equivale a amar menos. ¿Se fija? No significa que tenemos que aborrecer la familia, sino que tenemos que amar a Jesús más que a la familia. Por eso la consecuencia lógica es que si la familia es hostil a Cristo, el discípulo de Jesús debe optar por la lealtad al maestro, aún sin casos extremos. Eso significa la ruptura de la comunión familiar. Pero no es que tenga que aborrecer su familia, sino que tiene que amar más a Jesús. El que viene en pos de mí y no ama más a Jesús, no me ama más que a otro, no es digno de mí. Eso es lo que quería decir. Entonces ahí tiene un versículo que era oscuro, porque el Señor estaba enseñando a aborrecer, ahora se esclarece cuando usted busca el pasaje paralelo que dice, en vez de aborrecer, dice amar menos. ¿Le queda clara la idea? Para eso son los textos paralelos. Mensaje de la Biblia entera. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado cuando estudiamos la Escritura en lo siguiente, que hay algunas doctrinas o algunas enseñanzas o algunas ideas que salen en un par de versículos o se pueden interpretar de un par de versículos, pero debemos tener siempre conscientes de que esos versículos son parte de la Escritura y por tanto toda la Biblia, lo hemos enseñado, fue inspirada por el Espíritu Santo y debe estar en armonía. Los cristianos que leemos y aceptamos la Biblia,
creemos que el autor de la Escritura fue el Espíritu Santo y por tanto no contiene contradicciones. Cada parte de la Biblia está en armonía con el resto de la Biblia, siempre que se interprete correctamente, obviamente. Y vamos a ver un par de ejemplos de esto que son complicados para alguna forma. Mire, por ejemplo, Salmo 51 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué entendemos de este versículo del salmista? Entendemos de que la relación sexual en el matrimonio es pecado. Porque ahí dice, ¿no? Y en pecado me concibió mi madre. Pero si esto dice aquí este versículo, debería estar en armonía con todo lo que enseña la Biblia. Entonces, cuando hay un versículo que nos suena así como este, un poco oscuro, un poco contradictor, tenemos que buscarle los paralelos para saber a qué se refiere y poder ver si el contexto no ayuda o los paralelos, porque algo está mal. El pecado, el sexo en el matrimonio no es pecado. Si el lector no compara estas palabras con otra enseñanza, puede pensar que el contacto sexual entre los padres e hijos era pecado. Y es más, hay gente que enseña que en el matrimonio no es un estado muy espiritual. Y que, acuérdense que antiguamente la enseñanza era que había que tener relaciones sexuales solamente con el ánimo y el deseo de procrear, no con el deseo de satisfacer una necesidad sexual o de entregar satisfacción a su pareja. La enseñanza entera de la Biblia no enseña, no enseña que el uso del sexo en el matrimonio sea pecado. Génesis 1:28. Dios le dice a Adán y a Eva, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra. Ahí mismo Dios le está dando la orden de fructificar y multiplicar. O sea, de tener sexo, de tener hijos, de tener descendencia. Ya vamos a hablar en unos días más acerca de el eufemismo que se utiliza en esta palabra. Pero por ahora dejémosle de que acá dice que Dios mandó a fructificar y a multiplicarse. Génesis 2:24 dice, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí claramente está diciendo que Dios permite que el hombre y la mujer se unan y sean una sola carne en la intimidad sexual. Hebreos 13:4 enseña que el matrimonio debe ser honrosos entre todos. Es decir, de que si usted lee el mensaje completo de la Biblia, no dice de que el sexo en el matrimonio sea pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasó entonces en el Salmo 51? Cuando leemos el Salmo 51, ya hacemos un análisis contextual, leemos el contexto cercano, que son los versículos anteriores, vemos que los versículos del 1 al 4 hablan del pecado de David. Y el verso 5 confiesa el pecado que existió antes de su nacimiento, cuando fue concebido. Recuerde usted que la Escritura enseña de que nosotros acarreamos el pecado de Adán. Es decir, que el hombre, antes de nacer, ya acarrea el pecado de Adán. Y a eso se estaba refiriendo el salmista cuando dice, en pecado me concibió mi madre. No es que hayan pecado por tener sexo, sino que fue pecado porque él ya venía en pecado. ¿Me entiende la idea, cierto? La versión popular, si usted la lee, dice, soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. No es que en pecado me concibió mi madre. Aquí ya reconoce que la maldad viene en él. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, el apóstol Pablo lo enseña, de que en Adán todos estamos muertos al pecado y en Cristo todos somos resucitados del pecado. ¿Y por qué enseña eso? Porque venimos muertos en el pecado original, pero Cristo es el que nos trae a la vida espiritualmente, cuando habla de Adán y Cristo. Otro ejemplo donde se tiene que considerar no versículos saltados, sino que hay que considerar el mensaje completo de la Biblia, es cuando algunos resisten a aceptar la enseñanza del castigo eterno por el pecado. Algunos dicen, mira, no hay infierno. ¿Y en qué se basan? Eclesiastés 6:6.
Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar el bien, ¿no van todos al mismo lugar? Aquí dice, mira, si alguien vive 1000 años, 2 veces, o sea, vive 2000 años, sin hacer nada bueno, sin gustar el bien, o sea, sin hacer nada bueno, y no van todos al mismo lugar. O sea, ese hombre fue pecador, vivió 2000 años pecando, y no va al mismo lugar que van todos. O sea, ¿para qué estamos sacrificando en el Evangelio? Si usted puede vivir 2000 años pecando y va a ir al mismo lugar. Eso es lo que está diciendo Eclesiastes 6:6. Eclesiastes 9:5. Porque los que viven saben que han de morir. ¿No es cierto? Nosotros sabemos que vamos a morir, tarde o temprano. Un poco más allá, un poco más acá, con más dolor, con menos dolor, más traumático, menos traumático, pero todos vamos a morir, eso es un hecho, todos sabemos que vamos a morir. Pero los muertos nada saben, no tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. O sea, los muertos se olvidan, se mueren y se acabó. No piensan más, no saben nada, no tienen idea, son puestos en olvido. O sea, se murió y se olvidó. Así que, ¿cómo va a haber infierno si no se olvidan de todo? ¿Qué dice la Escritura al respecto? Toda la Biblia, el mensaje completo de la Biblia. Esto, lo que estábamos viendo recién, que no hay, después de la muerte, no hay diferencia entre ellos en cuanto a premio castigo, pero la Biblia enseña todo lo contrario. Por ejemplo, 1 Timoteo 4:16, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que si él hace las cosas que se le ha enseñado, si él guarda la palabra que se, te vas a salvar tú mismo y a todos los que te oyeren. Miren lo que nos dice a nosotros ahora el Señor. Hermano, si tú aprendes lo que te enseña en este curso, si aprendes a extraer la verdad de Dios de la palabra, si tú al traer la palabra de Dios la empiezas a guardar y la empiezas a hacer y empiezas a predicar y a enseñar y a compartir de lo que tú aprendes, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dígame, eso no es lindo. Dígame, eso no es maravillosa la promesa de Dios. Cuando predicamos, nos podemos salvar a nosotros mismos y a los que nos oyen. Santiago 5:20. El que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Yo siempre recuerdo, hermano, cuando hablamos de predicaciones potentes, de predicaciones poderosas, de predicaciones ungidas de Dios, que remecen al hombre y lo hacen volver de pecado, me acuerdo siempre de un testimonio de un hermano de la iglesia de San Bernardo. Él cuenta que estaba en la plaza de armas, como era un pueblo de, no, hoy día está más moderno, pero antiguamente era, cuando yo vivía ahí años atrás, cuando era niño, 50 años atrás, era un pueblo casi campechano, había muchas chacras, muchas crianzas de pollo y de animales, la gente andaba para tapelar, de hecho yo me crié para tapelar, andaba unas chalitas de vez en cuando, y este hombre estaba en la plaza, pata pelada, sentado ahí, tomando el fresco en la tarde, y llegaron los hermanos a predicar. Y un hermano comenzó a predicar, a hablar del amor de Cristo, y en medio de la predicación se volvió hacia ese hombre y le dice, y tú, indio, pata pelada, anda a ponerte zapato y te vaya a la iglesia. Y él dice que sintió como que Dios se lo había dicho, y se fue corriendo a su casa, se lavó los pies, se puso zapatos, y fue a la iglesia del Pastor Roja en la calle Esmeralda, y se entregó al Señor, y se transformó en un hijo de Dios. Dígame si eso no es un milagro. Y ese hombre que le dijo, y tú, indio patapela, porque yo creo que nadie dice, en su sano juicio dice eso, hermano. Nadie en su sano juicio hace eso. ¿Y por qué lo hizo? Porque el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Ese indio patapelá iba rumbo al infierno, y Dios lo mandó a ponerse zapato para que en vez de irse al infierno, se fuera al cielo. El escritor de Eclesiastés no hablaba del destino del alma, sino solamente del cuerpo. Si usted lee las citas bíblicas que mencioné de Eclesiastés y las lee con una concordancia bíblica, se va a dar cuenta de que se está refiriendo al cuerpo y no al alma, porque la misma palabra que nosotros en español leemos como alma se refiere muchas veces al cuerpo. Por eso cuando dice, y fue
Adán un alma viviente. ¿A qué se refiere a eso? Que el cuerpo comenzó a tener vida cuando Dios dio un aliento de vida. Significa que los hebreos usan alma, en la traducción usan alma, tanto para el cuerpo como para el alma espiritual. Entonces el escritor de estos textos solo afirma que la vida actual termina en la muerte del cuerpo, muy aparte de lo que pueda haber hecho durante su vida. Esto es lo que tenemos para hoy día. Entonces, ¿qué hemos visto hoy día? Lo más importante es de hoy día es que hemos visto los pasajes paralelos que nos permiten tener un esclarecimiento de la idea. No, que abajo, para colocar otras cosas. Quiero pasar la lista, por ejemplo. Las tareas, hermano, quiero decirles de que está el harto flojo. Sí. 54,2% de rendimiento. Antes teníamos 92, 95, 92, 79 y ahora 54 dio. Y las tareas, mire, yo se lo he dicho varias veces, yo no gano nada con que la hagan. Son ustedes los que aprenden, los que sueltan la mano, los que... Es como cuando yo le enseño a los hermanos a trabajar, a hacer cosas. Una vez le enseñé al Eduardo Campo a hacer asado. Y ahora se pasa entrenando el Eduardo y le salen re bueno. Pero si no entrenara, no aprendería. Po. Entonces yo le enseñé una vez nomás y ya aprendió al tiro. Entonces, lo mismo esto, hermano. Usted haga las tareas porque usted va a buscar los pasajes, va a buscar los contextos y va soltando la mano. Por ser la palabra que vimos, la tarea de hoy día, era donde cerraban dos historias, ¿no es cierto? La de José. Entonces José lo tomaban preso. ¿Y dónde cierra? Algunos mandaron uno de los hechos, no, eso no está bien. ¿Por qué? ¿Dónde cierra? Porque uno dice, uno ve la escena, uno tiene que figurarse estas cosas, hermano. Y vienen los mercaderes de Madián, una caravana avanzando en el desierto, levantando polvo ahí, y los hermanos toman a José y dicen, te vendemos a este. Usted se pregunta esto, hermano, miren lo siguiente. Ahí hay una cuestión súper interesante que también hay un análisis que hay que hacer ahí. Y tomaron a su hermano y lo vendieron de esclavo a Egipto. Y se lo llevaron. Hermano, ¿leyó bien? Lo vendieron. ¿Y se podía vender a la gente? ¿Qué es lo que hablamos la otra vez? Del usus loquendi, ¿cierto? El usus loquendi, porque en ese tiempo si se pudiera hacer ahora, yo a Esteban lo habría vendido como 5 veces ya, ¿no? Con toda la embarrada que se ha mandado, lo habría vendido como 5 veces y no me dan ni de curado. Pero ahora no puedo venderlo, po. Pero ellos vendieron a su hermano. Se fija, ahí uno dice, oye, pero ¿cómo? Porque en ese tiempo era aceptable algunas cosas, algunos hechos, ¿se fija? Hoy día no, pues hoy día no sería aceptable. A pesar que todavía hay trata de blanca, pero es un delito. En ese tiempo no era delito. Entonces, ¿dónde cierra? Uno dice, pero ¿cómo vendieron a su hermano esto? Y de repente vemos después a José, años después, como el segundo del reino, y los hermanos van a buscar alimento, y le dice, no se preocupen, no fueron ustedes que me vendieron, fue Dios que me mandó acá. Ahí se cierra la historia. Dios me mandó acá. Y en el otro, cuando dice, y enterraron los huesos de José, ¿dónde nace la historia? José dice que está por morirse. Y llama a su hermano y dice, vengan por favor, ya, ¿qué pasa? Me voy a morir. Pero les aseguro, esta palabra es muy linda, hermano, pero les aseguro que Dios va a visitar este pueblo y los va a sacar de aquí y los va a llevar a la tierra. No ha visto nada de eso. Están viviendo súper bien en Egipto, están súper bien protegidos en Egipto, y él dice, no, Dios los va a sacar de aquí, y prométanme que cuando los saque, ustedes se van a llevar mis huesos. Y no solamente hace eso José, sino que llama a su mujer, a sus hijos, y dice, y cuando yo me muera, no me van a enterrar. Me van a dejar en un cajoncito guardado por ahí, para que cuando se vayan, me lleven y me entierren en la tierra prometida.
Dígame si no es Tierra. precioso eso, hermano. Exacto. Dígame si no es una cosa maravillosa. Es lo que Amén. significa para la iglesia de hoy. A mí me van a ir a enterrar ahí al cementerio Cordillera. El cuerpo, hermano. Porque sabe que yo voy a estar esperando que Jesús redima a su pueblo, tal como José se lo dijo a los israelitas. Yo espero que Jesús redima a mi pueblo. Y cuando el Señor lo redima, mi cuerpo se va a levantar victorioso para ir a la presencia del Señor. Amén. Amén. Así se lee la Escritura, con los pasajes paralelos. ¿Se fija que aprende uno con los contextos? Si usted hace la tarea, aprende eso, hermano. Entiende eso. Si no hace la tarea, no lo puede entender. Ya. Tarea de hoy. La tarea de hoy día es muy linda. Ay, se van a divertir con esta tarea. Como es complicada explicársela, se la escribí en una hojita y se la va a mandar Juanito por correo. Juanito, ¿podemos mandársela después? Ya, por favor. Quiero ir a mi carpeta, donde están las cosas. Ahí. Anota de apuntes. Ahí, conversión de... Espérate. Comprende. Espérate, la conversión de... ¿Dónde está la hojita que tenía aquí? Espera un poquito, hermano. ¿Eh? Sí, conversión de Sauresa. Esa hay que mandársela a los hermanos. La conversión de Sauresa. La voy a leer primero y se la mandamos. Se las voy a leer la tarea. Ya. ¿La pueden ver ahí ustedes? Ya. Ya. Esa es la tarea, se la vamos a mandar después por correo. ¿Eh? ¿En qué consiste? En hacer un análisis de la conversión de Saulo usando las herramientas de pasajes paralelos. Mire, cuando hagamos un análisis, significa que un trabajo así, tipo Sherlock Holmes, con una lupa, con cuidadito. ¿En cuántos pasajes se refiere a la conversión de Saulo? Primero, ¿cuántas veces aparece la conversión de Saulo en pasajes paralelos? ¿Qué diferencias obvias y no tan obvias usted hay en ella? Cuando hablo de diferencia obvia, es, por ejemplo, son del mismo largo, tienen la misma cantidad de versículos. A eso me refiero, eso es obvio. Y lo que no es tan obvio es cuando hay diferencias, por ejemplo, no sé, porque de detalles que el otro no da, no las digo para no hacerle la tarea. Uno da detalles que el otro no da, el otro dice cosas que el otro no dijo, este dijo una cosa, el otro dice otra cosa. Ahora, esas diferencias que usted encuentre afectan lo narrado. Yo siempre pongo este ejemplo. Si yo le dijera a ustedes, hermano, cuenten la historia de cómo nació el conquistador, todos escribiríamos una historia distinta. ¿Por qué? Porque estábamos en diferentes lugares, con diferentes familias, con diferentes problemas. Vivimos la historia distinta. Entonces, al final es lo mismo, pero con diferentes visiones. Esos son los paralelos. Ahora, si hay diferencias, si usted nota una diferencia por ser entre el pasaje paralelo 1 con el pasaje paralelo 3, ¿por qué esa diferencia? ¿Tiene una explicación? Por ser, si nosotros leímos recién el pasaje del paralítico, ¿no es cierto? ¿Cuál es el que tenía más detalle? Lucas. ¿Y por qué? ¿Tiene alguna explicación que Lucas se va a explicar? Sí, pues, porque era más educado, porque era médico. Los médicos, usted sabe que para cobrarte para la consulta te chamullan, pues. Y empiezan a hablar, y le hablan una cosa, le mandan a hacer un examen, le hacen el otro examen, le mandan a hacer 3 cositas, y para cobrarle, entonces, obviamente los médicos siempre han sido así. Entonces, obviamente él escribió con más cuidado, con más detalle, las cosas que estaba viendo. Marco, oiga, él le interesaba que quedara claro, por eso fue el segundo en detalle. Y el que menos le puso color fue Mateo, porque Mateo quería decir el Señor sana, porque es hijo de Dios. No se fue en ningún detalle. ¿Te fijas? Entonces, se explica, ahí tiene la explicación de la diferencia que encontramos en lo que leímos hoy día. Ese mismo tipo de diferencia tiene la explicación cuando usted lea los pasajes paralelos de la conversión de Saulo. Esa es la tarea. Entonces usted, esto por favor, hagan un esfuerzo en hacerlo,
me lo mandan no me manden WhatsApp porque es muy largo. Mándenme el trabajo por correo. Si no lo puede hacer, no importa, no es importante lo importante no es hacerlo, sino que trate de hacerlo. Trate porque nosotros al final, hermano, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Para qué todo este curso que nos juntamos todos los miércoles? No es para entretenernos, por hermano. Es para aprender herramientas que nos permitan entender con mayor claridad y con mayor facilidad la palabra del Señor. Y los pasajes paralelos son herramientas para entender más ampliamente la palabra. Por eso hay que hacer esta tarea, llégala con cuidadito. Entonces yo le dejo ahí dice, ayuda por si deseamos usarla. Si quiere no la usa, pero lo ideal es que la use porque le va a ayudar a hacer un trabajo más ordenadito. Se lo vamos a mandar ligerito por correo. Ya. Vamos a ir a la lista de clase. Ahí mismo le digo, ya, sí. Vamos a la asistencia entonces. Ya llevamos 9 días de clase, mire. Hermano Richard, ¿está? Hermano Richard, que no veo la mano. ¿Alcaíno está o no? Ya, ausente. José Bastiano está. Hermano Luis. Sí. Sí. La Isabelita tampoco está. Oh, se cortó la luz. Se me cortó la luz. Ya, pero estaba. Buenas noches. Eduardo Campo está. Presente, profe. Andrés también. El hermano Fernando también. No. Aquí estamos. Esteban. Presente. Juanito. Héctor Guzmán. Presente. La hermana María Jofré. Presente. Voy a tener que alumbrarme con la linterna. La Patricia Maldonado, si está, enfermita. Ahí, La Mónica Maldonado bien. también está, ¿no? Sí, amén. La pastora está, la hermana Julia también está, la Gemita también está. Presente. Sí, la vi, mijita. La Yamili también. La Alejandra Ross. Y estoy, mi pastor. Cristian Sandoval. ¿Lo vieron por ahí? No. La Ingrid, sí. Presente. Soledad Vega. Presente acá. Macarena estaba ahí desordenando. La hermana Pilar, si estaba. La hermana... Presente. Ya. Entonces, voy a hacer una pregunta, pero a ver si los voy a mirar mejor. ¿Alguno de ustedes, por casualidad, esas casualidades grandes de la vida, han leído el libro de apunte que le mandamos de las claves de la interpretación bíblica o no lo han leído? De poquito. Ay, yo lo revisé, pero es más difícil. La cuestión me perdí entera. Bueno, les cuento. Yo estoy tratando de colocar aquí en las láminas las cosas más importantes de ese libro, pero igual traten de leerlo ustedes. Si tienen dudas, como tiene la Pati, si no entiende, no importa, mire, usted lo que entienda está bien, y lo que no entienda me escribe un correíto, me dice, mi pastor, la clave, tal cosa y no entiendo, y lo conversamos, porque la idea es que vayan aprendiendo. No me molesta a mí que me escriban, pero no me escriban el lunes ni el martes, escríbanme en la semana, miércoles, jueves, viernes, hasta ahí, consultas que quieran, hasta el sábado podría ser, a pesar que el sábado normalmente trabajo para el servicio el domingo, pero el lunes y martes estoy ocupado preparando la clase, porque ustedes dan trabajo, hermano. Dan trabajo desordenado. Para la próxima semana, entramos con la hermenéutica especial. Aquí, sabemos que es complicado, pero estamos eligiendo los temas más suavecitos, no más vamos a lo más suave, para que nos funcione bien la cosa. ¿Eh? Así que no se asusten, sigan avanzando, hagan las tareas y traten de leer el libro La clave de interpretación bíblica, todo lo de texto paralelo y contexto para que les quede súper claro. Yo uso otro libro de apoyo, pero no se lo he dado a ustedes, no se lo voy a mandar porque es perder tiempo, porque es muy cabezón, muy pesado de leer, y entonces se nos... No te acusizó. Entonces Eduardo, te hablan. Ese no se lo he mandado por eso, pero si alguno se interesa, después se lo mandamos para que refuerce lo estudiado. Por ahora, claves de la interpretación bíblica, léanlo,
todo lo que es contexto y texto paralelo, Eso, dije. para que para la próxima semana esté todo señadito y partamos con lo que viene, que es la hermenéutica especial. Muchas gracias, nos estamos viendo, cuídense, pórtense bien. Igualmente, jefe. Saludos a mi pastora, saludos. Señor le Ya, bendiga, mi bueno. pastor. Buenas noches. Chao, Saludos. chao. Chao, Juan. Gracias, Juanito. Nos Gracias. vemos. Gracias, Chao, chao. chao. Bendiciones Chao. para todos. Chao, Igualmente. Negrita. Ahí, chao. Chao, Julia. Gordito.